Buenos días. Ante todo quería agradecerle a la SAP la invitación a participar de este prestigioso seminario. Y me invitaron, aunque ya la primera parte de la exposición ya la hicieron, me invitaron a hablar sobre las PPP, tema sobre el cual me ha tocado trabajar, sobre todo por mi actividad en la Auditoría General de la Nación y analizando algunos de los proyectos energéticos que están en carpetas y prontos a licitarse en los próximos meses. La exposición va a tener esa hoja de ruta. Intentaré que sea lo más breve y lo menos aburrida posible. Mencionaremos la estructura y el diseño normativo de las PPP, el contexto económico. No sé si yo siento que hay mucho eco. No sé, me separo un poco. ¿Ahí estamos mejor? ¿Ahí estamos bien? El contexto económico en el cual se está desarrollando este mecanismo de financiamiento, las lecciones de la experiencia, que me parece que son importantes mencionar, qué dice el presupuesto, el último presupuesto de las PPP, y finalmente hablar un poco de la coyuntura en la cual se están desarrollando los contratos. Bueno, como bien se mencionó en la introducción, este mecanismo de contratos de financiamiento de la obra pública representa una de las mayores innovaciones en la región. Y se diferencia de la contratación o financiamiento de la obra pública tradicional, en la cual el Estado... ¿Ahí va? Ahora sí, ahí va. En la cual el Estado diseña, financia, paga, opera y contrata al privado solamente para construir. En el contrato PPP lo que se intenta es la participación del privado en todos estos aspectos que mencioné anteriormente. Financia, diseña, construye, opera y mantiene. Luego el Estado, de alguna manera, a través de cánones o pagos de los usuarios o fondos públicos, repaga esa inversión en el tiempo. La idea primaria de las PPP es obtener ganancias por eficiencia. ¿Cuáles serían esas ganancias de eficiencia? Y alinear los estímulos, alinear el estímulo de quien construye con el que va a mantener y que sea el mismo también el que financia. Entonces, el constructor tiene el estímulo a terminar pronto la obra, a que esa obra se cumplan los tiempos de construcción y se realice con la calidad necesaria, porque después él va a ser el que la va a tener que mantener y operar. Pero esas ganancias de eficiencia que se logren por tener la obra en menor tiempo, con buena calidad y buena prestación en el servicio, debe compensar el inexorable mayor costo financiero que esta modalidad tiene en relación a la obra pública. ¿Por qué las PPP tienen un mayor costo financiero que la obra pública? Y porque la financian los privados. Y financiar a un privado tiene mayor riesgo que financiar a cualquier Estado, incluso al argentino en esta coyuntura. ¿Cuáles son las ventajas para el sector público y para el sector privado? Bueno, para el sector público las obras son financiadas por los privados, entonces tenemos una restricción de lo que los economistas llamamos restricción presupuestaria. Digamos. Mágicamente la administración de turno que aplica este mecanismo, bueno, ve que puede hacer obras y la financia otro. Total, lo van a pagar dentro de, con suerte, 5, 10, 15 años. La ley es clara. Nuestra ley, ahora vamos y todos los mecanismos PPP aclaran que el mecanismo PPP no genera deuda pública. ¿Sí?
¿Por qué no genera deuda pública? Bueno, claramente vamos a ver que genera un pasivo contingente, pero sería lo que en la jerga se ubica por debajo de la línea, ¿no? No cuenta a la hora de hacer el famoso ratio deuda-PBI. Aprovecha la capacidad de gestión del privado. Bueno, claramente el sector privado muestra mayor capacidad de gestión que el sector público. El repago se realiza por medio de cargos directos al usuario o de manera indirecta mediante cargos tributarios que permiten diferir en el tiempo el impacto presupuestario. Es decir, existe la solidaridad intergeneracional. ¿Por qué voy a cargar a una generación con el costo de construir un puente cuando lo van a utilizar futuras generaciones? Y finalmente, el interés de los privados en asegurar el repago nos va a garantizar, o en principio garantizaría la solvencia de los estudios de factibilidad de esas obras. Si no estuvieran bien los estudios de factibilidad, difícilmente los ingresos de esa obra permitan repagarla. Por el lado del privado, bueno, el privado ve que puede estructurar y participar de proyectos que por su escala de negocios no podría realizar. El mecanismo PPP reduce los riesgos asociados al oportunismo contractual del Estado. Nosotros vamos a ver, y me imagino que en los paneles que van a seguir, que las leyes de PPP, no solamente en Argentina, sino a nivel regional, restringen las capacidades administrativas del Estado sobre las construcciones de servicios públicos. Desarrolla capacidades locales, incorpora tecnologías nuevas y eso redundaría en un incremento de la productividad de los sectores involucrados. Bien, las PPP en Argentina presentan un diseño institucional que tienen dos antecedentes. Uno en el año 99, un decreto que a mi criterio era un buen marco normativo en un momento histórico pésimo. Y el decreto 967 del año 2015, que era un excelente momento y un pésimo marco normativo. Bueno, ok, retiro lo de pésimo. Y hablemos de la actual ley PPP. No es política de inclusión esto. Exacto, no, ya veo que... Bueno, la ley PPP, como se mencionó, tiene 2 años, la 27328, su decreto reglamentario, el 118 del año 2017, y las últimas 2 leyes de presupuesto, la aprobada el año pasado y la que está por aprobarse en el Senado de la Nación, que le resta el paso por el Senado de la Nación, en sus artículos 59 y 66 respectivamente, realiza observaciones, modificaciones e inclusiones muy significativas en relación al desempeño de las PPP. Hay una asignación de recursos técnicos y organizacionales desde el Poder Ejecutivo, que es de donde se impulsan los proyectos PPP, desde la Secretaría PPP, que se ubica en el Ministerio de Hacienda, y la ley también implica el control durante toda la vida del proyecto y de todos los proyectos, con informes anuales a presentarse en una comisión bicameral conformada por diputados y senadores de la Auditoría General de la Nación. ¿Cuáles son las principales disposiciones de esta ley? Bueno, hace importante hincapié en la selección de los proyectos y esos proyectos deben atender el interés público, ¿sí? Un interés público que, si ustedes se meten en la lectura de la normativa, van a ver que va a tener que ser debidamente justificada por los organismos impulsores de cada uno de los proyectos. Promover la eficiencia y la eficacia en el cumplimiento de las funciones del Estado, promover la inclusión social de las obras, de tal modo de optimizar el acceso a la infraestructura de los servicios básicos. Hace un especial énfasis en la protección y el cuidado del medio ambiente, con sus correspondientes informes de impacto ambiental, y finalmente el Poder Ejecutivo deberá informar al Congreso de la Nación el impacto fiscal
de los compromisos asumidos y deberá incorporar dichos impactos fiscales en las respectivas leyes del presupuesto. Todos los contratos PPP antes de ser firmados tienen su correspondiente informe del Ministerio de Hacienda para ver si no solamente alcanza la plata en este ejercicio, sino durante los próximos 15 años. Y en este sentido, el decreto reglamentario en su artículo 6º hace especial énfasis en esto, cuando dice que el Ministerio de Hacienda va a ser el que tendrá que reglamentar aunque sea redundante, la reglamentación de cada uno de estos proyectos, y que dicha reglamentación debe garantizar la consistencia de las erogaciones y compromisos respectivos con la programación financiera del Estado en un marco de responsabilidad fiscal en los términos de la Ley de Administración Financiera. Asimismo, el Ministerio de Hacienda deberá expedirse sobre cada proyecto con carácter previo a la emisión de un dictamen previsto en el artículo 13 de la ley, con respecto a la razonabilidad de la utilización de los recursos, a los términos y condiciones de los contratos PPP en sus aspectos económicos financieros, en lo atinente a la asunción de riesgos y a la obligación por parte del sector público nacional. Es decir, que la ley y su decreto, su reglamentación, pone especial énfasis en los problemas de financiamiento a futuro. Pero ¿en qué contexto económico esta administración está intentando llevar adelante los contratos PPP? Bueno, en un contexto donde en 6 años la Argentina enfrenta 4 recesiones, ¿no? La famosa, ustedes este gráfico lo deben haber visto en televisión muchas veces, la famosa maldición de los años impares, donde crecemos en el 2011, caemos en el 12, crecemos en el 13, caemos en el 15, crecemos en el 17, pensábamos que íbamos a zafar en el 18, pero en abril nos dimos cuenta de que no zafamos. Al mismo tiempo, en un contexto de elevado déficit fiscal, ¿no? Esta es una gráfica que incluye las proyecciones del actual presupuesto con déficit cero en el 2019, pero ustedes fíjense que el déficit primario supera largamente los 4 puntos y hace un tiempo, ¿no? Por lo menos desde el 2014. Con estancamiento de exportaciones, es decir, que divisas o recursos para financiar obra pública por el lado de las exportaciones tampoco parece ser posible. La línea clara, disculpen, soy daltónico, la línea clara son los precios de las exportaciones y la línea más oscura, cantidades. Un contexto en que la infraestructura en la Argentina presentaba serias deficiencias. Este es un indicador de competitividad logística e infraestructura que realiza el Banco Mundial. Y este es el último que encontré en la comparativa entre 2007 y 2014 y que nos da una idea de qué fue lo que encontró la administración, la actual administración cuando recibió el gobierno. Y si ustedes se fijan en el ranking de infraestructura, en el 2007 estábamos en el puerto 47 y descendimos al 63. Y en el de infraestructura logística estábamos en el 45 en el 2007 y descendemos al 60 en el 2014. Quiere decir que estamos con problemas serios de déficit de infraestructura. La actual administración planteó al inicio de su gestión que el motor del crecimiento económico iba a ser la inversión. Y si uno mira las cifras, las estadísticas, y mira cuáles fueron los motores de crecimiento en los últimos años, y ustedes ahí tienen las variaciones de los componentes de la demanda agregada y del PBI, desde el tercer trimestre del año 16 al primero del 18, antes de la devaluación. Y como ven, la verdad que la inversión muestra que fue
el principal rubro que explicó o impulsó el movimiento del PBI. ¿Qué se espera para los años próximos? Estos son datos del presupuesto. Bueno, el año que viene aparentemente la inversión no va a ser, ¿no? Hay un recorte de la inversión, sobre todo de la obra pública, importante. Y se espera un crecimiento, un rebote muy fuerte de casi 20 puntos en el rubro exportaciones, ¿no? Uno cree que esto se explica por una mejor cosecha del año que viene en comparación con la de esta. El número parece sumamente optimista. Pero bueno, la idea de presentarles estas firminas era mostrar un contexto donde el financiamiento de la obra pública por la vía tradicional no es posible, alto déficit fiscal, imposibilidad del Estado de generar recursos vías exportaciones, la idea de que la inversión sea el motor del crecimiento y la imposibilidad de hacerlo. Bueno, vamos a las PPP. ¿Qué le pasó? ¿Cuál es la experiencia regional o internacional en relación a las PPP? ¿Cuáles son los alertas que nos dice la experiencia? Bueno, la experiencia pone especial énfasis en la selección de los proyectos. ¿Cuáles son aquellos proyectos que se van a financiar por este mecanismo? En este sentido, todos los proyectos que se financian por PPP son obra pública que se desarrolla en un contexto de redes de prestación. Y esto me parece que es muy importante. Realizar una obra en una red no necesariamente genera los resultados que uno está esperando. Si esa obra para aplicarse en esas redes no está debidamente programada, no forma parte de un plan sectorial y de un mecanismo de prioridades de inversiones. Sé que en Argentina se está trabajando en eso, todas las obras PPP forman parte del Banco de Inversión Pública, del BAPIN. Ahora, es muy difícil escapar al financiamiento, a la mirada del privado al momento de financiar las obras de infraestructura, digamos. Son obras que son financiadas por privados. Las que se van a impulsar son aquellas que a los privados les interese financiar, que no necesariamente tienen que coincidir con las necesidades de la red de prestación de los servicios públicos, ¿no? Entonces, es muy difícil pensar que la PPP pueda reemplazar en su totalidad la obra pública. Bueno, la calidad de los servicios. Bueno, hay que demostrar que el mecanismo PPP genera valor por sobre cualquier otro mecanismo de financiamiento, que puede ser la obra pública tradicional o puede ser el financiamiento vía créditos concesionales bilaterales por bancos de inversión, a tasa subsidiada. El diseño de los contratos PPP con una correcta asignación de riesgos. Nos vamos a detener en los riesgos en una filmina más adelante. Las garantías que se le otorguen a los privados que financian estos mecanismos. Es muy importante la transparencia. En eso la Argentina, en la aplicación de los contratos PPP, ha realizado un trabajo muy importante. Todos los contratos PPP están disponibles en la web, tienen 15 o 20 días antes de las licitaciones para recibir comentarios. La verdad que se han tomado en cuenta las recomendaciones o las lecciones de otras latitudes. Los costos de renegociación. Uno de los principales riesgos de las PPP son las recurrentes renegociaciones de los privados. Digamos, antes, en una primera anterior, hablábamos del comportamiento oportunista del Estado sobre el privado. El privado construye la obra y el Estado, en una situación de emergencia, le dice: bueno, yo te prometí que te iba a pagar 100, pero estamos en emergencia, te voy a pagar 50 y en 20 años. Bueno, nada se habla en la legislación argentina del comportamiento oportunista del privado, que, como vamos a ver, son uno de los principales riesgos en la región, sobre todo.
una burocracia estatal capacitada y con poder de impulsar los proyectos desde el sector público, y finalmente la valoración social de los proyectos vía PPP. La gente tiene que sentir que financiar, que lo que está pagando por un servicio, si va a pagar más por un servicio, ese servicio es de calidad y vale la pena pagarlo. Bien. Bueno, ¿qué pasó en Inglaterra? Muy brevemente, la cuna de las PPP. Bueno, hay dos informes de la Oficina Nacional de Auditoría que muestran que desde el año 90 hasta el 2015 los proyectos financiados vía PPP duplicaron el costo financiero de que si se hubiesen realizado por el sistema de obra pública tradicional. Eso hizo que desde el año 2014, si ustedes miran el gráfico, desde 2014 no se inicia ningún proyecto PPP más en Inglaterra. Eso coincide con la quiebra de dos importantes concesionarias de PPP relacionadas al transporte, pero lo cierto es que en el contexto inglés, con el costo financiero que tiene Inglaterra, el sobrecosto que tiene que enfrentar un privado por ser privado cuando pide un crédito implica duplicar el costo financiero. La buena noticia es que eso no sería el caso argentino, ¿no? El sobrecosto financiero está entre 1 o 2 puntos en dólares por encima del costo del Estado. En Inglaterra o en los países centrales ese es el costo de financiamiento del Estado, con lo cual 1 o 2 puntos por arriba del costo del Estado estoy duplicando el costo financiero. Nosotros que tenemos un costo financiero cercano hoy a 10 puntos, se escuchan ofertas, 2 o 3 puntos en dólares, y si se financian en el mercado extranjero estamos hablando de un sobrecosto cercano al 30%. Si baja el riesgo país, ese sobrecosto aumenta. Cuidado. ¿Qué pasó en la región? Bueno, en la región, estos son datos del Banco Mundial. El Banco Mundial en su página pueden entrar, es una información abierta, transparente, tiene un banco de datos de obras financiadas mediante PPP. Muestra que el 70% de los contratos suscriptos del 90 para acá, del 90 hasta el 2015, fueron objeto de renegociación. Y en el sector de agua y cloacas ese porcentaje aumenta al 93%. Se mencionó que los países que más desarrollo de PPP tuvieron en la región fueron Chile, Colombia y Perú. Fíjense, el porcentaje de contratos renegociados, el 86% en Chile, el 84% en Perú, el 74% en Colombia y el 73% en Perú. Todas esas renegociaciones implican aumento de los costos de la obra, ¿no? ¿Qué nos dice el presupuesto 2016-2017? Este es un gráfico del mensaje del presupuesto. Miremos la columna del año 2019 y ahí el contrato PPP, justo el número no salió como tenía que ser, implica una participación de la obra pública de 0,6 puntos del PBI. Una porción importante. Como bien se dijo anteriormente, ya hay contratos PPP firmados, que son los primeros PPP, la etapa 1 de los corredores viales. Seguramente la gente de transporte va a explicarlo en detalle, pero son obras que implican un monto de repago de 10.000 millones de dólares hasta el 2033. Pero si miramos el articulado del proyecto de presupuesto, en el artículo 66 la ley propone la autorización para la contratación por parte del Estado de 11 proyectos en energía, de 31 proyectos en transporte, comunicación y tecnología, de 34 proyectos en agua y saneamiento y de 4 proyectos en salud, justicia y educación. Eso suma 38.452 millones de dólares. El anexo de
de ese artículo tiene el listado de las obras, el flujo de fondos futuros, de erogaciones que va a implicar realizarlas, y me tomé el trabajo de graficarlas. Y ustedes fíjense que a partir del año 2023 van a implicar desembolsos en dólares de por arriba de los 5.000 millones de dólares por año. Eso sin duda va a tener un efecto sobre la cuenta corriente del balance de pagos, sin duda, ¿no? Las obras, recuerden, son obras de infraestructura que en el mejor de los casos cobrarán peaje, cobrarán un canon por el transporte de energía eléctrica, cobrarán un costo logístico por tonelada transportada a los ferrocarriles, pero en ningún caso van a generar divisas la operación de esas obras, ¿no? Son puntos a tener en cuenta, digamos. Nosotros hasta el 2000, eso llega hasta el 2033, el flujo aumenta, pero digamos la curva representativa la tenemos ahí. Bien, quiero avanzar un poco y ir un poco a la coyuntura macroeconómica en la cual se firmaron estos contratos, tienen que avanzar y se van a firmar los futuros contratos PPP que están en carpeta. Bueno, el mensaje del presupuesto habla de la causa de los cuadernos y de la volatilidad macroeconómica. Y nosotros cuando hablamos de PPP no podemos no hablar de este tema, digamos. Estos dos problemas pegan de dos maneras distintas. El primero, si las constructoras tienen problemas relacionados a la transparencia de su gestión, tienen problemas para conseguir créditos en el extranjero porque la banca internacional tiene restricciones de compliance. Desde el 2009 para acá, si uno no tiene un veraz en condiciones, es difícil que le preste, ¿no? Y el aumento de la volatilidad macroeconómica y que el riesgo país haya tocado los 800 puntos, y bueno, hace que financiarse en el extranjero para cualquier empresa tenga un costo superior al previsto al momento de la firma de contrato, ¿no? Bueno, ustedes ahí tienen el riesgo país, ¿no? Hoy está, o ayer perforó los 600 puntos, pero Argentina mantiene un riesgo país elevado, tanto en términos absolutos como relativos. Si uno mira, bueno, el ENVI, que es el indicador de las empresas argentinas, sí, de las empresas argentinas, da 3,90, y si uno mira Brasil, da 2,90. Nosotros estamos en 600 puntos con suerte y tocamos los 783, ¿no? Brasil tiene problemas, tiene el Lavallato, tiene Overdredge, tiene problemas de transparencia, pero no se reflejan en su riesgo país. Bueno, finalmente, el presupuesto identifica los siguientes riesgos en su mensaje: riesgos de expropiaciones, riesgo social y ambiental, riesgo con servicios afectados por las obras, riesgos por ingresos, y ahí habría que hacer un pequeño punto, ¿no? Las obras se van a repagar, por ejemplo, en el caso de las obras viales, se van a repagar con los fondos del Fondo Fiduciario del Transporte, el famoso SISVIAL, que se nutre del impuesto a los combustibles y que hoy financia los subsidios al transporte, que necesariamente deben ser transferidos a las provincias para liberar esos fondos para pagar estas obras. Esos fondos son en pesos. Los títulos por inversión que se van a emitir para el repago de las obras viales son en dólares. Bien. Si bien el fondo fiduciario puede realizar inversiones para mantener el valor en el tiempo, ante variaciones profundas macroeconómicas, la diferencia la va a poner el Estado Nacional.
Con lo cual, ahí hay pasivos contingentes importantes, mitigados, pero importantes. ¿Estamos en tiempo? Ya termino. No, quedan 10 minutos. Ah, ok. Bien. El riesgo por fuerza mayor que está compartido entre el público y el privado. El riesgo de tipo de cambio, en el cual, bueno, si hay una variación en el tipo de cambio, el privado claramente puede tomar un seguro de riesgo relacionado a este tema. El riesgo político, el riesgo regulatorio y el de cambio de leyes, y el riesgo de extinción anticipada. Estos últimos tres riesgos están explícitos en la normativa argentina y son asumidos por el sector público. En síntesis, las PPP es un modelo contractual que tiene como por objeto el desarrollo eficiente de la infraestructura, siempre y cuando demuestre que genera valor en relación a otro tipo de financiamiento. La experiencia internacional nos presenta lecciones muy importantes en relación al riesgo del financiamiento, al riesgo de las renegociaciones permanentes. Yo no perdería de vista el comportamiento oportunista no solo del Estado, sino también de los privados, digamos. No digo que esté mal o esté bien, son las reglas del juego. La legislación argentina en eso tomó las mejores prácticas internacionales y prevé la presencia de un panel técnico independiente, seleccionado por concurso, uno por el sector privado, uno por el sector público y un profesional independiente, que son una instancia previa a iniciar cualquier tipo de reclamo administrativo. El desafío PPP es su implementación, que aparece desafiante en momentos macroeconómicos inestables. El aspecto positivo, la Argentina creó un diseño institucional y normativo específico, ad hoc para este tema y para este tipo de contratos, que aprovecha la ventaja de haber llegado tarde. Nosotros llegamos tarde a la PPP. Tenemos que aprovechar, nosotros llegamos tarde porque el financiamiento internacional era difícil de conseguir en los últimos 15 años. Aprovechemos y veamos qué hicieron bien y mal en la región para implementar nuestros contratos PPP, acotemos los riesgos y aprovechemos esas experiencias. Muchas gracias.